Nadie en el equipo SWAT prestó atención al viejo que observaba tras la cinta policial, hasta que murmuró las 5 palabras que congelaron la sangre de todos los presentes. Y oiga usted, señor, el grito del oficial Hernández cortó el aire como un cuchillo. ¿No ve la cinta policial? Esto es una zona restringida. El agente, un muchacho de no más de 25 años con el pelo engominado, lo miraba con esa mezcla de desprecio y lástima que James conocía demasiado bien. James se detuvo, apoyándose con ambas manos en el bastón. Respiró hondo, sintiendo como el aire frío le quemaba los pulmones, consecuencia de aquel gas mostaza en el 68. Vivo aquí, hijo, dijo señalando hacia arriba con su mentón. Tercer piso, apartamento 3B. La de la ventana con los geranios. Un grupo de agentes más jóvenes soltó risitas entre dientes. Uno de ellos, un rubio con ojos azules fríos como el acero, se acercó dando golpecitos con su rifle contra el muslo. Mire, abuelito, escupió las palabras como si le quemaran la lengua, ahí dentro hay un tipo con un fusil de asalto y ganas de usarlo. Así que hágase a un lado antes de que lo hagamos nosotros. James observó en silencio la escena. Sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado, analizaron cada detalle, la formación de los francotiradores, demasiado agrupados, el punto ciego junto al transformador, que ningún novato habría notado. La falta de cobertura en el acceso norte, un error mortal. Su mano derecha, la que aún conservaba la cicatriz de Da Nang, se cerró con fuerza alrededor del bastón. Si entran así, murmuró en voz baja, van a terminar como marionetas rotas en ese pasillo. El rubio palideció de rabia. ¿Qué mierda acaba de decir, viejo? Escupió acercándose hasta quedar nariz con James. El aliento del muchacho olía a menta barata y a arrogancia juvenil. En ese momento, la bolsa de la compra de James se resbaló de sus dedos entumecidos. Las latas de sopa Campbell's rodaron por el pavimento, una de ellas golpeando las botas tácticas del oficial Hernández. Ninguno de los agentes se movió para ayudarlo. James suspiró, un sonido profundo que venía directamente de sus 75 años de batallas silenciosas. Se inclinó lentamente, cada vértebra de su espalda protestando con crujidos sordos. Mientras recogía sus provisiones, su mirada experta captó lo que los policías con sus equipos de miles de dólares habían pasado por alto, el cable casi invisible que serpenteaba desde el sótano hasta el primer piso. Y ese olor apenas perceptible a pólvora militar que conocía demasiado bien. Van a necesitar refuerzos en el ala oeste, dijo al levantarse, limpiando el polvo de sus pantalones de vestir, los mismos que usaba los domingos para ir a la iglesia. Y alguien debería revisar el panel eléctrico del sótano, antes de que sea demasiado tarde. El capitán del SWAT, un tipo corpulento con cara de pocos amigos, levantó por fin la vista de sus planos. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de James. ¿Hubo un destello de reconocimiento? ¿Incomodidad? Demasiado rápido, el capitán volvió a su radio, dando órdenes como si el anciano negro de bastón no existiera. James recogió su última lata, la limpió con cuidado en su saco raído, y siguió su camino. Sabía lo que venía después. Lo había visto demasiadas veces. Pero también sabía algo que esos muchachos con sus chalecos antibalas y sus armas relucientes ignoraban, que a veces la verdadera sabiduría viene en empaques inesperados y que los héroes rara vez llevan uniforme. El estruendo de las botas tácticas contra el pavimento marcaba el ritmo de la operación. Los agentes del SWAT se preparaban para el asalto final, ajustando correas y comprobando miras láser. James observaba desde detrás de la cinta amarilla, sus dedos arrugados tamborileando sobre el pomo de su bastón. Cada movimiento policial le hacía fruncir el ceño con mayor intensidad. Equipo Alfa en posición, escupió la radio del capitán. Esperando orden final. Fue entonces cuando James tomó una decisión. Con una agilidad sorprendente para sus años, levantó la cinta policial y cruzó la línea. 3 agentes se abalanzaron sobre él al instante. «¡Y viejo loco!», gritó el oficial Hernández mientras lo agarraba por los hombros. «¿Quiere que lo arrestemos?». James no se inmutó. Sus ojos, ahora brillantes con una intensidad que nadie le había visto antes, se clavaron en el capitán.
Están cometiendo un error, dijo con voz que de pronto resonó con autoridad. El sujeto ahí dentro no es ningún delincuente común. Es militar. Y tiene el pasillo minado. El capitán alzó una ceja con escepticismo, pero algo en la mirada de James lo hizo detenerse. ¿Y usted cómo sabe eso, señor? El silencio se hizo pesado. James respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. Cuando habló, sus 5 palabras cayeron como martillazos en el aire nocturno. Operación Fénix. Código 1119. El efecto fue instantáneo. El capitán palideció visiblemente. Los agentes que sostenían a James aflojaron su agarre. El oficial rubio, que momentos antes había estado burlándose, abrió la boca como un pez fuera del agua. Ese código, balbuceó el capitán. Es clasificado. Nivel Omega. James asintió lentamente, mientras con mano temblorosa desabrochaba los 2 primeros botones de su camisa. La cicatriz que apareció a la luz de los focos policiales era brutal, una marca en forma de estrella que se extendía desde la clavícula hasta el hombro, el tipo de herida que solo deja la metralla de un artefacto casero. Marcus Grene, continuó James, su voz ahora grave y clara. Fue mi soldado en el 75. El mejor francotirador que tuve bajo mi mando. Hasta que lo dejaron pudrirse en algún hospital del VA sin atención psicológica. El capitán tragó saliva. Usted es. El comandante James Carter, Fuerzas Especiales, retirado, completó James, sacando del bolsillo de su chaqueta una vieja insignia oxidada. Y si quieren salir vivos de esta noche, van a necesitar escuchar cada palabra que diga. Los agentes se miraron entre sí, el peso de la revelación cayendo sobre ellos como una losa. El oficial Hernández fue el primero en reaccionar, enderezando su postura instintivamente. A sus órdenes, comandante, dijo con una voz que ahora resumaba respeto. James asintió, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Primero, necesitan evacuar a los civiles del edificio contiguo. Marcus nunca pone solo una trampa. Sus ojos escudriñaron el edificio con mirada experta. Y alguien que revise el sistema de ventilación. Si conozco a mi soldado, ahí es donde tendrá la salida de emergencia preparada. El capitán asintió, transmitiendo rápidamente las órdenes por radio. Mientras el equipo SWAT se reorganizaba bajo la nueva dirección, James miró hacia la ventana del 3er piso donde se atrincheraba su antiguo subordinado. Una tristeza profunda se apoderó de sus rasgos. Esta noche nadie más tiene que morir, murmuró para sí mismo, ajustando el sombrero sobre su cabeza canosa. Especialmente no por los mismos errores de siempre. El silencio era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Todos los ojos estaban clavados en James, cuya figura encorvada parecía haberse enderezado con los años que le caían de repente como un manto de autoridad. El capitán del SWAT tragó saliva antes de hablar. Comandante, ¿qué sugiere que hagamos? La pregunta flotó en el aire como un humo denso. James observó el edificio con mirada estratégica, sus ojos recorriendo cada ventana, cada posible punto de entrada. Necesito entrar solo, declaró con voz firme que no admitía discusión. Marcus no responderá bien a un asalto. Pero a mí me escuchará. El oficial rubio, que hasta hace minutos lo había menospreciado, dio un paso al frente. Con todo respeto, señor, es demasiado peligroso. Podemos enviar al equipo de negociadores. Negociadores, James espetó con una risa amarga que sonó a balas contra chapa metálica. ¿Creen que un hombre que sobrevivió a la jungla de Laos va a caer ante sus manuales de psicología básica? Sacudió la cabeza mientras se quitaba la chaqueta, revelando más cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Déjenme hacer lo que deberían haber hecho con él hace años. Darle la mano, no un fusil apuntando a la cabeza. El capitán asintió lentamente, comprendiendo. ¿Qué necesita? 3 cosas, enumeró James mientras revisaba mentalmente cada detalle. Primero, que retiren a todos los agentes del perímetro este. Segundo, silencio absoluto en las radios. Hizo una pausa, sus ojos oscuros brillando con determinación. Y tercero, que alguien llame al hospital Va y prepare una cama.
Marcus se merece mejor trato esta vez. Mientras los agentes cumplían las órdenes, James se acercó lentamente al edificio, su bastón golpeando el pavimento como un metrónomo de segundos prestados. Al llegar a la puerta principal, alzó la voz con esa cadencia particular que solo los soldados reconocen. Marcus Crane. Es el comandante Carter. Vengo solo, como en los viejos tiempos en Da Nang. El silencio que siguió fue roto por el crujido de una ventana abriéndose en el tercer piso. Una voz quebrada respondió desde las sombras. ¿Sé, comandante? Ellos dijeron que habías muerto en el 78. James sonrió con tristeza. Casi, muchacho. Casi. Dio un paso adelante, abandonando el bastón en el suelo. Pero no hoy. Y tampoco tú. Baja, soldado. La guerra terminó hace mucho. El momento de tensión que siguió pareció extenderse por horas. Hasta que finalmente, la puerta principal se abrió con un chirrido. Marcus apareció en el marco, sus manos temblorosas vacías de armas pero llenas de cicatrices invisibles. Los rehenes corrieron hacia la seguridad mientras los dos veteranos se miraban, separados por décadas de dolor y abandono. James extendió la mano lentamente. Vamos a casa, soldado. Cuando Marcus se derrumbó en llanto sobre el hombro de su antiguo comandante, incluso los policías más duros tuvieron que apartar la mirada. El oficial rubio, ahora con los ojos húmedos, recogió en silencio el bastón de James y lo sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Al día siguiente, mientras el sol naciente pintaba de dorado las calles, James Carter volvía a ser invisible para el mundo. Pero esta vez, caminaba un poco más erguido, y su bastón, ahora pulido y cuidado, golpeaba el pavimento con el ritmo seguro de un hombre que había cumplido su última misión. ¿Crees que los héroes siempre llevan capa? A veces, los verdaderos héroes solo llevan arrugas marcadas por el tiempo, manos callosas de tanto trabajar y un pasado del que nadie se atreve a hablar. Esta historia nos recuerda 3 verdades incómodas. 1. El valor no tiene edad ni color, los mayores y los marginados guardan sabiduría que puede salvar vidas. 2. Las cicatrices invisibles son las más profundas, los veteranos merecen nuestro apoyo, no nuestro rechazo. 3. El prejuicio nos hace ciegos, ¿cuántos genios, héroes y líderes ignoramos solo por su apariencia? Suscríbete para más historias que desafían lo que crees ver. Porque a veces, la persona más ordinaria guarda un corazón extraordinario. Comparte este mensaje si crees que los veteranos merecen mejor trato. La edad debería sumar respeto, no restar oportunidades. Todos tenemos una historia que merece ser escuchada. ¿Has conocido a alguien como James en tu vida? Cuéntanos en comentarios qué héroe inesperado te ha marcado.